es Maite y esto es La Whitplay, el cotillo metajurídico. ¿Cómo estamos? Todo bien, Maite? todo bien, ¿Cómo todo estás? chévere, todo correcto. ¿Todo bien? Me alegro muchísimo. No, yo estoy súper feliz porque nuevamente tenemos un invitado interesantísimo el día de hoy. Vamos a estar conversando de que La Whitplay, el cotillo metajurídico. Así mismo. Tengo miedo que va a pasar el día que no tengas invitados. Nosotros siempre nos las vamos a ingeniar para intentar traer y no aburrir a nuestros metacotilleros. Pero bueno, se preguntarán quién es el invitado del día de hoy. Nos acompaña el abogado Rodolfo Ruiz, experto en aeronáutica, derecho aeronáutico. Y bueno, Rodolfo, cuéntanos un poquito más sobre ti, qué podemos saber, qué interesante. Bienvenido, Rodolfo. Bienvenido, Rodolfo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente honrado de estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Además, en esta hora, en este día, este horario, que es súper atípico. Sí, Pero, son las 3 de la mañana. La gente no lo sabe, pero no sabe. La gente no lo sabe, pero exacto. Es un sacrificio. Ahorita a las 6 de la mañana ya tenemos que salir a... bueno, complacido de estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación. Honrado contigo, Gustavo, con Álvaro y con Maite. Y bueno, nada, presto a conversar un poco sobre esta materia que muy desconocida, ¿ok? Hay gente que me dice cada vez que me preguntan que qué hago, yo le digo, bueno, me dedico a todo lo que es el tema de derecho aeronáutico. Me dicen que ellos no sabían que esa área del derecho existía, Sí. ¿no? Total. Entonces, Sí, bueno, obviamente llama la atención. Entonces, bueno, la idea es que la gente conozca un poquito más ahorita en este contexto de qué se trata y qué es lo que hacemos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. Rodolfo, no antes- es una entrevista, pero No. aquí quiero atacar algo. Exactamente. ¿Por qué crees tú, cuál crees que sea el factor de conexión para que exista de repente en el colectivo ese desconocimiento o esa idea de que esta disciplina, de que esta rama del derecho existe y que además entiendo que además debe ser un área de conocimiento lucrativa y que genere sus dividendos para luz? Bueno, ¿O no es así? Bueno, lo de lucrativa... Yo no, digamos, no utilizaría ese adjetivo, ¿no? Sí es muy interesante. Ok. Es muy sacrificada, es muy técnica, es un área bastante técnica. Y yo pienso que es ese tecnicismo el que ha apartado quizás un poco a la gente o el que mantiene a la gente un poquito al margen de esta rama del derecho, considerando pues que todo en aviación a veces a la gente se le hace muy difícil de entender. Por ejemplo, cuando vemos las siglas de los aeropuertos, los designadores de las aeronaves, los designadores de las ciudades y todo eso, la gente, bueno, pero ¿por qué todo está complicado? Inclusive los sistemas de reservaciones, Okay. ¿no? Los GDS, cuando todo es por código, todo es cifrado, entonces los notan también, la gente no los puede entender, Sí, no los claro. lee y no los entiende. Entonces eso genera quizá a lo mejor un poquito de, no sé si rechazo, pero quizá respeto, ¿no? Sí. Claro. Y hace que la gente se dedique a cosas más digeribles y más, digamos, entendibles, ¿no? Claro, Yo- no es algo fácil. Mira, yo conozco a Rodolfo porque yo hice un diplomado de Derecho Aeronáutico en la Universidad Monte Ávila. Y yo recuerdo que una de las cosas que nos enseñaron es que hay dos teorías del derecho aeronáutico. Está la teoría que dice que el derecho aeronáutico es la composición de muchos derechos y hay otra que dice que el derecho aeronáutico es autónomo, es un solo derecho y ya. Y de ahí viene la complejidad del tema. O sea, tú tienes que saber temas de derecho penal, derecho civil, de derecho internacional, ¿sabes? Tributario, de muchísimas cosas que pueden ocurrir en algún momento. Por ejemplo, estos temas de qué pasa si una mujer da luz en un avión, qué pasa si alguien se muere en un avión, qué pasa si no te pagan un boleto. O sea, son demasiadas las cosas que tienes que saber. Entonces la gente, después de que ve eso, sí, esto es así, bueno, ¿qué tal? Vámonos para otra cosa que sea de repente más sencilla. No, y fíjate que lo paradójico es que, a pesar de que es un área muy especializada, los abogados que nos dedicamos a esto somos al mismo tiempo, tenemos que ser integrales. Total. Porque, por ejemplo, tú representas uno, en mi caso, y muchos abogados lo hacen, los que representamos aerolíneas, por ejemplo. Ok. La aerolínea no solo te va a preguntar sobre temas de aeronáutica, te va a preguntar sobre temas laborales, y el régimen laboral para los pilotos, por ejemplo, es bastante sui generis. Te va a también preguntar sobre temas fiscales, temas tributarios, temas corporativos, ¿no? Temas contractuales también. Entonces, son muchas materias que concurren y obviamente conforman, porque todas comparten un factor común que es la aviación. Entonces, conforman un área
del derecho, que es el derecho aeronáutico, pero de allí pues el origen de ese gran debate que se dio en el siglo XX sobre si el derecho era una rama autónoma o si era la concurrencia de varias áreas del derecho. Claro. ¿No? Obviamente ya se ha reconocido como una rama autónoma del derecho, pero obviamente tiene elementos en cada una, Claro. distribuidos en cada una de las áreas, digamos, más tradicionales, ¿no? de la práctica jurídica. Válido. Mira, ¿y cómo está el ejercicio de la actividad, de tu actividad profesional ahora en esta disciplina en relación a la actividad de la aeronáutica civil? O sea, hay mucho movimiento, hay poco movimiento, hay reactivación de algunas aerolíneas. Mira, yo creo que está renaciendo, Ok. como lo está haciendo la aviación civil en Venezuela. Ok. Yo hablo de un renacimiento, estamos renaciendo como país en aeronáutica civil. Tuvimos un pasado dorado, ¿okay? Todo lo que fue el siglo XX fueron los años de oro de la aviación, los años 70, cuando existía Conviasa. ¿Era Conviasa o era Viasa? Cuando existía Viasa, Viasa. quise decir, perdón. Y bueno, obviamente, luego de la desaparición de Viasa, empezamos como en un franco deterioro, ¿no? Al igual que el país, de cierta Claro. manera, ¿no? El país se ha Claro. venido deteriorando paulatinamente, y esto no es desde hace 20 años atrás, esto tiene mucho más tiempo. Claro, Yo diría que desde el inicio de los años 90, claro. ¿no? Que venimos rodando hacia abajo. Y luego llegó la pandemia como para ponerle Sí. la Sí, cereza al pastel. Fue un derechazo contundente que nos mandó a la lona, ¿okay? Sí. A la industria como tal. Apenas nos estamos levantando, nos están contando todavía los 10 segundos. Pero bueno, ya estamos recuperándonos. Creo que empezó no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. De hecho, en los últimos números de ALTA, que es la Asociación Latinoamericana del Transporte Aéreo, se habló, de hecho, de un crecimiento exponencial en materia de transporte aéreo doméstico en Venezuela, lo cual es una noticia muy positiva. Y debo decir que es aún más positivo el hecho de que nos hayan incorporado en esas estadísticas y que Venezuela ya pase a formar parte del resto de los países que son analizados a Claro. nivel de números. Claro. ¿Ok? Y esperemos que próximamente lo haga la IATA también, que la IATA tenga una forma de medición de cómo va el transporte aéreo, porque la única forma de tú medir el crecimiento es a través de los números. Claro. Si tú no puedes medir algo, tú no puedes ver Métricas, si eso claro. crece, exactamente. Claro. Si eso crece o no crece. No, y que eso genera seguridad jurídica en las personas que quieran consumir. Que quieren invertir Y también. quieran invertir desde el punto de vista de la aviación civil. Que por cierto, siempre se ha dicho que desde el punto de vista aeroportuario, Venezuela es un punto fundamental del mundo. Sin duda. Y yo siempre lo he dicho de forma a veces jocosa, ¿no? Pero es la verdad que los aeropuertos venezolanos tienen algo que no tiene ningún aeropuerto actualmente, al menos en la región y en el mundo, que son, o aeropuertos de ciudades principales en el mundo, que son slots, Ok. ¿no? Y obviamente hay que llenar los aeropuertos. Sí. Mira, Yo voy a hacer un inciso acá. no, adelante. Porque Adelante, para por las favor. personas que no saben, por lo menos como yo, ¿qué es slot? Slot. No sé, ¿cómo se Slot. Slots. Slot. Sí, S-L-O-T. Ok, slots. O como lo diríamos en aviación, Sierra Lima Oscar Tango. Ok. Ok. Los slots son las franjas horarias, o sea, es el lapso de tiempo que tiene una aeronave para aterrizar, llegar a la rampa, llegar a la puerta de embarque, descargar pasajeros, cargar pasajeros y luego despegar. ¿Ok? Obviamente, uno de los factores que limita el crecimiento de la aviación es la infraestructura. Y la infraestructura, en este caso, aeroportuaria. Si los aeropuertos no crecen, no puede crecer la aviación, porque ¿dónde metes más aviones? Claro. ¿No? ¿En qué horario les das? Entonces, o utilizas aviones de mayor capacidad, de allí la razón de ser del Airbus 380, por ejemplo, que es el double deck. Digamos que lo hicieron para aeropuertos súper congestionados. Y bueno, en el caso de Maiquetía hay muchas franjas horarias disponibles. Pero si tú te vas al Dorado, en Bogotá, te das cuenta y eres una aerolínea que acabas de constituirte, te acabas de certificar y quieres empezar a volar a Bogotá, entonces cuando tú vas a Aerocivil y pides un slot o vas al Dorado, al explotador del Dorado, a pedir slots, te dan 3 de la mañana, 3 y media, 4 de la mañana, porque es lo que hay. Porque es lo que hay. Entonces, obviamente, eso no te permite, o sea, eso es importante para una aerolínea porque en base a esos slots tú puedes programar todo lo que es un programa de conectividad. O sea, tú traes tráfico de este país al país A, lo traes a tu país B y de ahí lo distribuyes a otros destinos. Entonces, obviamente,
no se puede ver sobre la base punto a punto, sino que es todo un esquema, una organización, una planificación que se tiene, y por eso los slots son importantes. Mira, Rodolfo, ¿sabes qué? Hablaste del tema Viasa. Nuestra audiencia, nuestros metacotilleros son generalmente estudiantes de Derecho, público joven, Okay. adultos contemporáneos, por ahí dirían. En esta generación hay franco desconocimiento porque es material que no está compilado en el formato que se consume ahora. Y esto es un fenómeno que nosotros hemos visto con la gran parte de nuestros invitados, que hay información de valor, contenido que digamos que es anecdótico, pero que lamentablemente estudiantes de Derecho y de otras carreras, público joven, pues como no está en el formato correcto, no tiene acceso a él. Entonces yo creo que es una ventana maravillosa para que una autoridad como tú en esta área, haga una breve reseña, un breve recuento de Viasa. Luego creo que vino Iberia, algo pasó con Iberia, yo no sé muy bien el cuento, y luego con Viasa, para que de alguna manera este público joven pueda conocer qué ocurrió y pueda saber también que tuvimos una de las aerolíneas más grandes en el mundo. Y que nos contara sobre eso, chamo. Bueno, Álvaro, yo te voy a decir una cosa. Primero, yo soy de Shakira para acá. Pero, oye, yo Shakira, no- la del cabello negro. Exacto, la de pies descalzos. Cuando ¿Qué edad tiene Rodolfo? yo tengo 42 años, Está bien. Bien. ¿no? Cuando con Viasa, insisto, perdón por la confusión, pasa que No, en el día a es día, válido, es válido. Cuando Viasa cesó sus operaciones, yo estaba en el recreo, estaba Ok. en sexto grado, séptimo, no sé, no recuerdo, pero no tuve esa experiencia viva. Ok. Sí sé que el expediente de la quiebra de Viasa era un expediente que estaba en los tribunales civiles. De eso me enteré cuando empecé a trabajar en el Poder Judicial, Ok. muy en mis inicios, digamos, estudiantiles Ok, ok. y luego ya como abogado. Yo trabajé en el Poder Judicial 5 años, en un tribunal ahí en Pajaritos, Ok. cuando era la época dorada de Pajaritos, que se hacía la cola que llegaba hasta la Avenida Baral. Y que tenías que subir como 20 pisos. Y que ¿no? por eso es que nos llamaban abogados en ejercicio, ¿no? Ah, no. Porque teníamos que subir escalera. Difícil. No, sí sé que era un expediente que tenía más de 33, 34 piezas, 60 piezas, una cosa realmente Una locura. loca, sin duda, ese es el adjetivo. Y bueno, obviamente Viasa fue, digamos, la bandera de Venezuela en el mundo entero. El pabellón venezolano surcó los cielos del mundo con muchísimo prestigio. Tuvimos un co-share con la gente de KLM, nada más y nada menos, ¿ok? El avión, de hecho, tuvimos aviones pintados, la mitad de KLM y la mitad de Viasa. Y obviamente ver llegar un avión de Viasa en Schiphol, en Heathrow, era digno Claro. de orgullo. Claro. Yo lamentablemente no lo viví, digamos, en una edad adulta, ¿no? Claro. Creo que lo hubiese disfrutado muchísimo. Yo lo viví de niño cuando iba a Maiquetía, que una tía mía vive en Londres, de hecho, y venía con frecuencia a Venezuela. Tenía Maiquetía en ese entonces el mirador, donde uno se paraba y veía los aviones allí en plataforma, ya embarcando y todo eso. Y bueno, pero luego el desenlace fue lamentablemente fatal. Cerraron sus operaciones y bueno, era lo mejor que teníamos y lo mejor que hemos tenido en aviación, en toda la historia, digamos, venezolana, aeronáutica venezolana. Pero bueno, creo que no te puedo decir más. No. Álvaro, decir Tranquilo. más allá sería inventar. Yo quería hablar sobre un tema muy, muy interesante. Siempre me ha llamado la atención desde, bueno, cuando estudié esto en el diplomado. Es el tema del overbooking. Ok. Este es un tema que creo que se lo he escuchado hasta gente de afuera. Ujú. La sobreventa de vuelos. ¿Ok? En Venezuela, el overbooking es legal. ¿O está estipulado en la ley? ¿O qué pasa? Porque mira, yo recuerdo cuando estaba muy chamo, tuve que hacer un vuelo de Caracas a Barcelona. Y mi papá me dice, vámonos sin comprar reservación. Bajamos a La Guaira y eso seguramente tienen Pero papá, ¿tú estás seguro? Sí, vale, no tienes que hacer reservación. Eran las 6 de la tarde. Entonces ya estaba como, bueno, vamos a darle pues. Y llegamos y de repente, mira, estas personas no llegaron, agarran su asiento y se van. Yo me quedé loco y dije, oye, me hice la pregunta, ¿esto será legal?
Entonces, bueno, ¿qué mejor que Claro. Rodolfo para respondernos si eso es legal o no es legal? ¿Y qué han dicho los tribunales? O si se han pronunciado los tribunales con respecto a este tema. Mira, sí, el overbooking es legal. Ok. ¿Ok? Está inclusive contemplado en las condiciones generales del transporte aéreo, ¿ok? Ok. Como una de las situaciones que comúnmente se presentan, digamos, en las operaciones de las aerolíneas. Obviamente te puedo dar mi opinión como pasajero Sí. Claro. y como abogado, digamos, que represento a aerolíneas, ¿no? Obviamente, como pasajero es un desastre. No estoy de acuerdo jamás porque obviamente, o sea, es una planificación que uno tiene y todos somos pasajeros, ¿no? Sí, no, y disculpa que te interrumpa ahí, porque me ha pasado también a mí, por lo menos en los Estados Unidos, suele ocurrir muy seguido, ¿no? Y hay tantas conexiones y hay ciertas ciudades en los Estados Unidos las cuales no le puedes llegar si no haces 3, 4 escalas porque no hay vuelos directos. Y hay veces que yo siento, y esto es personal, esto no estoy culpando a nadie, que la misma gente de la aerolínea hace truquitos. Por ejemplo, te llamamos, mentira que me llamaron, yo nunca escuché mi nombre. Si te llamamos 3 veces y ahí ya se fue tu vuelo y lo venden y te mandan a las 6, 8 de la noche y tú tienes que ver qué haces con las conexiones que tenías que tomar. Claro. Que se convierten además en una problemática porque, y eso lo tocaremos más adelante para que termines tu idea, es de ese tipo de mitos que existen, si te pueden reembolsar, porque yo he visto en las redes sociales que dicen, ¿sabes que si venden tu vuelo, tú puedes pedir una Claro. indemnización? O incluso si el vuelo está muy full y necesitan abrir espacios en otro vuelo y tú decides quedarte, también te tienen que pagar Pero por ¿qué eso. pasa, ¿qué pasa si no tomas el vuelo? Si, por lo menos a mí me pasó, Ajá. ¿no? Llegué tarde al aeropuerto, tengo que admitirlo, pero no suficientemente tarde como para perder el vuelo. Ok. Y era en Miami, el aeropuerto tiene muchísimas puertas. Es un desastre. Pero hay una que es al final, que es de esas puertas que tienes que bajar a la pista y montarte en el avión fuera del aeropuerto. Y ellos dicen que ellos me llamaron. Ok. Y yo no escuché. Yo hice 2 veces la cola y cuando llegaban me decían, no, es la otra cola. Y volví a hacer mi cola y cuando llegaban me decían, no, es la otra cola. Hasta que me dijeron que no, que lo vendían. Yo perdí 2 conexiones. 2 conexiones que hicieron que no llegara ese día a mi destino y que además a las 9 de la noche estuviera sola, varada, en un aeropuerto 3 estados lejos de mi destino, sola. Yo no sabía qué hacer hasta que me dijeron, tú puedes ir hasta el counter de la aerolínea y pedir estadía. Es decir, que te puedan pagar el hotel, la comida y todo eso, mientras tú, para no quedarte Claro. como el personaje este de De la película. como la de guayabera. Tom Hanks, que se queda varado en el aeropuerto y no puede salir más nunca. De la terminal, sí. Sí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas pasan y hay veces que yo siento que puede ser un poco a propósito para poder suplir la necesidad de unos pasajeros un poco problemáticos que a veces se encuentran que quieren, a juro, montarse en el avión que estáis esperando. Pero bueno, no sé qué me puedes contar. Yo sé que como pasajeros y como Aerolíneas representantes de la aerolínea Sí, son dos cuentos totalmente dos distintos. visiones distintas. Yo le pero- pregunto esto a Maite y lo incorporo a tu planteamiento, a lo que vayas a responder, Rodolfo, es si llego tarde al vuelo, ¿qué pasa con mi tiquete? Dos escenarios. ¿Ah? Son 2 escenarios distintos. Exacto. Uno es que te vendan tu pasaje y otro es que tú Claro, llegues tarde. que haya sobreventa. Te pregunto a ti, ¿qué pasaría si sencillamente llegué tarde pues, y el vuelo salió? Pero fíjate, son muchas ideas para ir poquito a poco abordando cada una de ellas, ¿no? Primero, tenemos que tener en cuenta cuál es la razón de ser del overbooking. Yo pienso que a ninguna aerolínea le gusta sobrevender el vuelo. El problema es que no hay nada más perecedero que un asiento de avión. ¿Ok? Y que cuando un avión despega con asientos vacíos, eso se pierde y eso no se recupera jamás. Entonces, en ese sentido, las aerolíneas han implementado prácticas basadas en estudios estadísticos, ¿ok? Donde juegan con el factor de ocupación. ¿Ok? Ellos más o menos predicen, o digamos el departamento especializado en esta área, predice cuál va a ser la ocupación porque estadísticamente ellos se han dado cuenta de que cuando venden en un 100% el vuelo y no venden un asiento más, el vuelo siempre sale con un 70, con un 80% de ocupación. Entonces queda esa merma de 20% que ellos tratan de llenarla de alguna manera. Entonces por eso ellos, dependiendo de cuál sea el umbral de ocupación
en la ruta específica, ellos pues sobrevenden ese porcentaje para que el avión salga con un umbral de ocupación de un 100%. En este caso, no todas las veces se da. Hay veces donde las estadísticas fallan y llegan todos los pasajeros, todos se presentan a tomar el vuelo y entonces es allí donde vienen los problemas. Ahora, en este caso, las aerolíneas ¿qué hacen? Han recurrido a ofrecer compensaciones. Bueno, señores, necesitamos a 5 personas que estén dispuestas a quedarse. Estén dispuestas a ceder sus asientos. Estamos ofreciendo $300 a cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, obviamente, si no se presentan, suben la oferta a $400 y después van a 500 y después a 600 hasta que se hace muy irresistible. La gente empieza a sopesar sus compromisos con la cantidad que están ofreciendo y dice, bueno, mira, mi reunión no vale $800. Yo me puedo ir mañana. Mira, entonces no hay problema solucionado. ¿Ok? Ahora bien, con respecto a la pregunta de que qué pasa cuando se llega tarde, ¿okay? Recuerda que el pasajero también tiene obligaciones bajo el contrato de transporte aéreo. En este caso, el pasajero tiene la obligación de presentarse antes de la hora fijada, ¿okay? Con al menos 2 o 3 horas, dependiendo si el vuelo es nacional o internacional, presentarse 2 o 3 horas de anticipación. En cuyo caso, si él incumple con esa obligación, pues la aerolínea tiene el derecho de disponer de ese billete. ¿Okay? Ahora bien, recordemos que cada boleto es distinto. O sea, cada boleto tiene lo que se llama un fare basis, que es un código tarifario, que es el que te establece las condiciones del boleto, ¿no? Y eso va variando dependiendo de qué clase, o sea, hay muchísimas condiciones tarifarias y dependiendo del boleto o del código tarifario de tu boleto, entonces aplicará en ese caso un reembolso y te cobrarán una penalidad por llegar tarde, por no show, por no presentarte. ¿Okay? Si la cancelación la solicitas antes del vuelo, tiene un costo. Si la solicitas después, tiene otro costo, porque obviamente eso influye en la rentabilidad de la aerolínea, ¿no? Claro. Y en la posibilidad de la aerolínea revender ese boleto y obviamente recuperar lo que vaya a perder por el hecho de que una persona no vaya a abordar. Yo recuerdo una sentencia de la Sala Constitucional del 2011 que hablaba... Alberto Colucci con Triveria. Exactamente. A eso iba. Que decía la Sala Constitucional que es una actitud dolosa de parte de la aerolínea el overbooking, o sea, vender por encima de la capacidad. Yo quisiera, aprovechar también que tú estás acá, Rodolfo, para que nos des tu posición al respecto y nos cuentes un poco pues, cuál es la visión que tú tienes sobre ese tema, sobre esa sentencia de la sala y sobre si ha habido de repente algún cambio de criterio que sea importante tomar en cuenta al respecto. Porque es que ahí, mientras estaban interviniendo, se abrió una tercera posibilidad. Está el que llega tarde, el que llega y le ofrecen dinero y dice que sí, pero está la tercera posibilidad de que dice, mira, esto me está causando un daño, podríamos llamarlo daño moral. Me están diciendo que corte. Vamos a cortar 3 segundos. Y cortamos. Ok. Esto me está generando un daño. Yo no asistiré a una reunión. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Estamos frente al hecho ilícito y yo tengo alguna forma judicial de defenderme ante ese acto. Claro, pero legalmente no es ilícito. Porque si la ley no lo prevé así, no tiene por qué ser ilícito. Sí, pero me estás causando un daño. Ok, pero entonces ahí es donde se tiene que desplegar la actividad jurisdiccional. Exactamente. Y valorar y ponderar y decir, sí, de repente no es ilícito, porque entiendo que hay unas sanciones pecuniarias que establece la ley aeronáutica civil. Sí. Y el overbooking no está estipulado así. Sí. No tendríamos por qué decir de repente es ilícito. Que entiendo que ese es el fundamento de por qué decir que es legal. No, y ahí eso es importante. El artículo 100 de la ley de aeronáutica civil ahora habla sobre eso. Ahora, Álvaro, con respecto a la sentencia de la cual tú me hablas, que fue una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, creo que del año 2010, en el caso Alberto Colucci contra Iberia, Líneas Aéreas de España. Eso es una sentencia landmark, ¿no? Como decimos en inglés, una sentencia bastante icónica para el derecho aeronáutico venezolano por varias razones. Una de ellas, la primera, es que a partir de esa sentencia se estableció el procedimiento civil ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil a las demandas de naturaleza aeronáutica. Anteriormente se aplicaba la Ley de Procedimiento Marítimo, el procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Marítimo, y luego esta sentencia entonces empezó a aplicarse el procedimiento ordinario que conocemos todos y que estaba establecido en el Código de Procedimiento Civil. Ahora, esta sentencia, en segundo lugar,
La importancia de esta sentencia radica en el hecho de que el tribunal hizo todo un análisis en cuanto a la figura del overbooking y lo calificó, entre otras cosas, como un incumplimiento doloso y deliberado del contrato de transporte aéreo. Recordemos que cada boleto aéreo es un contrato de transporte aéreo que suscriben la aerolínea con el pasajero y obviamente está sujeto a varias condiciones establecidas en el mismo contrato de transporte aéreo. Mucha gente no lo sabe, pero si tú buscas las páginas web de las aerolíneas, aparecen los contratos de transporte aéreo, las cláusulas, los condicionados. Y mucha gente, bueno, se toma el trabajo, muy poca gente se toma el trabajo de descargarlos y leerlos, pero bueno, ahí está. Entonces, esta sentencia, al haber catalogado al overbooking como un incumplimiento doloso y deliberado del contrato de transporte aéreo, abre una brecha, abre una puerta que permitiría en estos casos a los pasajeros afectados demandar no solo por daños materiales, sino también por daños morales. Posibilidad que no está disponible cuando se demandan por alguno de los supuestos establecidos en el artículo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil, entre los cuales está, por ejemplo, por muerte, por incapacidad total permanente, incapacidad parcial temporal, por cancelación y por retraso. En esos casos, la ley, específicamente la ley especial aplicable a la materia, que es la Ley de Aeronáutica Civil, establece límites de responsabilidad, ¿ok? Los cuales pueden ser únicamente, traspasados si hay un elemento de dolo en la conducta del transportista. Ok, y con respecto a ese artículo 100 que es con respecto a la responsabilidad de los transportistas con los pasajeros. Correcto. Ahí se está estipulando es el daño material que pueda causar el operador de moral, ¿no? No, el daño material. Y esta sentencia te está dando una brecha para el daño moral que no estaba antes previsto. Claro, porque fíjate, hay otra sentencia también muy interesante, que es la de, en el caso Carlos Brender contra American Airlines, que es una sentencia donde básicamente la sala deja sentado de que no hay lugar, no hay cabida para los daños morales en materia de transporte aéreo, siempre y cuando obviamente sean uno de los supuestos tipificados en el artículo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil. Claro. Entonces, si tú concatenas ambas sentencias, y en especial la del caso de Iberia, la del overbooking, pues te das cuenta de que esta sentencia abre una puerta para reclamar no solo daños materiales, sino también daños morales. Claro. Y eso, obviamente, en materia de daños morales, solo el juez tiene la respuesta. Se me ocurre algo, Rodolfo. Claro, tú cuando asesoras entonces a tus clientes, a las aerolíneas, entiendo que les haces saber esta situación y el riesgo latente que existe de una demanda que además se vaya por la vía ordinaria en caso de overbooking y que alguno de los pasajeros pueda demostrar entonces el perjuicio o el daño moral originado. ¿Es así? Correcto. Las aerolíneas, y te lo pregunto, de alguna manera, ¿qué? ¿Perfilan al viajero? O sea, cuando dices voy a dejar sin boleto a este viajero o a este viajero, la aerolínea perfila, mira, no, a este no lo dejes sin boleto. Es como una teoría porque ya no, porque, sí. Óyeme, ¿sabes qué? Él me está contando y yo estoy haciendo los ejercicios. Ok, si yo soy dueño de aerolínea, coño, pana, ya va, espérate. No te metes en un problema no así. te metas con Sohan. Exacto. Entonces, te pregunto, ¿existiría de alguna manera, o no sé si lo puedas compartir con nosotros, de repente perfilan al viajero y sabes con quién sí, con quién no, tú se lo dices sobre el riesgo latente que a una demanda y ellos lo hacen? ¿Cómo funciona en ese momento? No, mira, el profiling en efecto se hace, pero no para este tipo de casos. El profiling se hace más que todo para temas migratorios. ¿Okay? En base a las directrices, digamos, que reciben ellos las autoridades migratorias de los países a donde vuelan. Pero en este caso no hay profiling. ¿Okay? Y por experiencia te puedo decir que a veces el pasajero que uno menos cree es el que más problemas causa. Claro. ¿No? Y a veces a la inversa también, el que tú crees que va a causar más problemas, no que va a tanto. llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, sencillamente tranza, llega a un acuerdo, se arregla y listo, ¿no? Entonces, en ese caso es bastante subjetivo. Sí. Okay. Hay una cosa que rescato de muchas de las cosas importantes que dijo Rodolfo, es que la gente está acostumbrada a que son las aerolíneas las únicas que tienen la responsabilidad. Y realmente existe un contrato donde te dice, mira, tú también tienes responsabilidad. O sea, tú no te escapas de esto. Si tú llegas tarde, llegaste tarde. Claro, hay obligaciones, hay una carga de obligaciones. Claro, o sea... Nosotros aquí estamos implementando una nueva sección
en el Cotilleo Metajurídico, el cual habla acerca de cuál fue una de las experiencias, tal vez tu primera o incluso recientemente, que te haya marcado en el ejercicio del derecho, en este caso aeronáutico. Mira, es una muy buena pregunta, ¿no? Yo tuve, no sé si la fortuna o la desfortuna, ¿no? O el infortunio, digamos, no sé cómo lo... Eso sonaría mejor, de manejar un gran siniestro aéreo en aviación comercial que se llevó aquí en Venezuela. Eso sucedió en el año 2010. Y eso fue un caso que sin duda a mí me marcó porque yo tuve, por mi trabajo, yo en ese entonces representaba a los reaseguradores de responsabilidad civil de esta aerolínea. Okay. Y en ese sentido, pues me tocó manejar legalmente todas las reclamaciones, o sea, cerrar ese siniestro a nivel de reclamaciones tanto extrajudiciales como judiciales. Y eso me obligó de alguna manera pues a tener contacto directo con las víctimas. Claro. Y eso es algo que te marca, ¿no? Total. Cuando inclusive con los que estaban a bordo de ese avión y que sobrevivieron, ¿no? ¿Qué pensaron al momento, minutos antes, segundos antes de que ellos ya sabían de que el avión se iba a estrellar? O bueno, se iba a caer. Aterrizar pues, ¿no? forzado. Sí, bueno, sí, pero hubo creo que 16, 17 fallecidos y 35 sobrevivientes aproximadamente. Wow. Muchos quemados, personas quemadas. Y cada caso fue bien, ¿no? Tienen sus particularidades específicas. Yo recuerdo muchos testimonios de las personas con quien yo hablé, porque obviamente me tocaba conversar con ellas para, obviamente, ofrecer las indemnizaciones correspondientes y que ellos firmaran un finiquito para cerrar el reclamo en este caso. Y fueron varios testimonios y uno de los que más recuerdo, uno inclusive de ultratumbas, ¿no? Y es que en ese avión habían, eran dos tripulaciones al mando y 2 tripulantes de cabina. Y había una niña, de esos 2 tripulantes de cabina, había uno era una mujer y otro era un hombre. El hombre estaba en la parte de adelante y la chica atrás. Y hubo una niña que sobrevivió a ese siniestro. Y entonces, en una conversación bien, digamos, informal, ya distendida, ella me pregunta, mira, y la otra muchacha, una de pelo negro largo, que ella me estaba sirviendo los refrescos. Y ella me dijo, niña, abróchate el cinturón. Ella me sirvió un refresco, me dijo, abróchate el cinturón, ¿no? Y bueno, y quédate sentada. Y luego ella siguió. ¿Qué pasó con ella? Y le digo, no, pero es que no había solamente una tripulante. Ella me dijo, no la muchacha morenita, son la otra que tenía el cabello largo. Y le digo, mira, yo me quedé frío, realmente. Y le digo, mira, es que no hubo tal tripulante, o sea, había solamente una chica y un chico. Entonces, bueno, me quedé así como que claro. frío, a mí ¿no? me encantan estos cuentos. Obviamente. A mí me encantan estos cuentos. Cuentos de la cresta. Se me pusieron los pelos de punta. Bueno, mira, Maite se está sobando. Yo no sé que tiene frío. Estoy medio frío. ¿No? Y bueno, cosas como esa, ¿no? Claro. Otra que yo, como experiencia de vida, creo que también lo aproveché una vez que estaba reunido en la casa de las personas, de hecho. Y ellos sobrevivieron también, fueron una familia que iban viajando 3. Y en esa conversación, él me dice, el señor quedó con fractura de clavícula, o sea, aporreado, pero bien, finalmente salieron los 3 ilesos. Él me dice, mira, yo cuando veo por la ventana y veo los árboles que están ahí cerquita, yo dije, listo, aquí fue, pues, o sea, claro. hasta hoy. Y bueno, luego amanecí en el hospital. Y yo antes de ese vuelo, tú ves ese estante que está ahí, tú ves esa vitrina que está allí, mira, ahí hay etiqueta azul. Hola, ahí hay vajillas. Blue Label. Ahí yo tenía vajillas, ahí yo tenía... En Elixir. Ahí yo tenía... Ese es el coco, ¿ah? Sí, el coco Basile. Puedes intentarlo, Rodolfo. Blue Label. Dale. No, Blue Label. No, es complicadito. Es un elixir. Qué bueno, dale. Ajá.
uno se bebe y el otro se degusta. Bueno, Bueno, entonces, siguiendo con la idea, él me dice, mira, yo tenía allí vajillas, yo tenía cubiertos de plata y todo lo tenía guardado para una ocasión especial. Para una ocasión especial. Y fíjate, si yo me hubiese muerto en ese accidente, eso se queda ahí. Claro. Entonces, yo cuando llegué del hospital ya recuperado, lo primero que yo hice fue sacar todo eso y utilizarlo. Yo dije, wow, o sea, eso fue una gran lección de vida porque, y desde ese momento, no te miento, o sea, yo no guardo nada. Uno a veces tiene, bueno, un par de zapatos para una ocasión especial, un perfume para una ocasión especial. Hay gente que guarda para estrenarlo luego. Para estrenarlo luego y yo me dejé de eso, o sea... Seize the day. Si yo lo compro hoy mismo, me lo pongo, o sea, si me lo puedo sacar puesto Claro. de la claro. tienda. Aprovechar. Porque es que uno no sabe. Uno sabe. No, y eso yo lo aprendí, o sea... ¿Has tenido contacto, has mantenido contacto con algunas de estas experiencias luego? Mira, siempre, y esa es la parte, digamos, menos agradable de mi trabajo, porque cuando hay un siniestro aéreo, tú lidias con dolor. Claro. Mm. Que no es fácil. Y no es fácil. A mí eso me ha cargado muchísimo y bueno, en ese caso, obviamente, hubo otras historias que si me pongo a contarlas, pues nos da la medianoche. Pero hubo un caso, un muchacho que tenía Asperger y él iba viajando con su padre y el padre falleció, lamentablemente. Y él se enteró, pues, en la clínica. Él quedó quemado, muy quemado. Y obviamente, o sea, el hecho de enterarse, porque esa es la otra, que tú despiertas y las personas despiertan y bueno, ay, ¿cómo está fulanita la que iba viajando conmigo? No, mira, no está, se fue. Wow. Sí, sí. Es duro, es duro. Es Increíble. algo Fuerte. y mucha gente tiene la posibilidad de estar tan cerca, porque además hay otra cara también, que yo de cierta manera lo veo como un poco inescrupuloso, que es que una vez que hay un siniestro aéreo de envergadura, a los 2 días hay abogados de firmas norteamericanas allí, en sitio, tratando de obtener poderes, Claro. porque no hay nada a lo que una aerolínea o un asegurador le tema más que a un tribunal en los Estados Unidos, Claro. considerando el nivel de las compensaciones Ujú. que se dictan en esos tribunales y la figura de los daños punitivos que inflan las compensaciones y ahí de verdad la gente pues queda muy bien. Que O aquí sea, no los hay. no, aquí no los hay. No los hay. Y de hecho está en contra de la naturaleza Total. de la indemnización, que tiene un fin meramente reparatorio. Reparatorio. Tú no te puedes lucrar. El daño punitivo es un lucro. Claro, Es un lucro. ellos lo ven como un castigo ejemplarizante Total. para que no se pueda volver a repetir, pero a fin de cuentas es un enriquecimiento sin causa. Total. Sí. ¿No? De hecho, el CIADI está en Estados Unidos y el CIADI es famoso por condenar por cifras astronómicas. O sea, que es una locura. Y te meten daño emergente, lucro cesante y de ahí se agarran. Y o sea, yo he escuchado de arbitrajes de $8,000 millones. Que tú dices, ya, pero, o sea, entiendo que hay un daño, pero, o sea, también tienes que hacer un baremo de qué es lo que, o sea... Claro, tampoco sin duda, o sea, lo claro. va en bancarrota y no solamente en bancarrota, endeudado por toda su vida y la de sus hijos. Por eso, entonces, o sea, cuando ves una parte, pero también ves la otra, ¿no? Abogados por allí también, Sí. o sea, en Que- medio que del Yo dolor. me lo imagino y más allá de lo delicado de la situación, es como los scouts. ¿Sabes? Buscando una oportunidad para poder llevarlo a un terreno en Claro. donde eso sí va a servir, pues, o sí va a ser mejor aprovechado o va a tener mejor retribución. Yo los llamo como Samuro. Yo iba a decir buitres. Yo iba a decir buitres, pero coño, no voy a atacar Lo que pasa es que gremio. ese es un trabajo. Sí, es un trabajo. Trabajo. Es un trabajo y tienes que hacerlo, o sea... Sin duda, pero claro, en medio del dolor, porque el dolor es Claro, gigantesco. que eso es no. el lado también oscuro o del lado... Yo no sé cómo tú lo ves, Rodolfo, pero es que no es lo mismo que a ti como abogado te llamen a que tú estés detrás de la tragedia Sí, sin tratando de De captar. lucrarte, sí. Sí, ¿sabes? O sea, oye, no estás vendiendo suplementos alimenticios. Creo que es un tema más de eso, ¿no? Sí, por eso. Y yo pienso que por encima de todo hay un código, hay una ética. Total. Hay, o sea, no, el rol del abogado yo pienso que es un rol mucho más sofisticado que el simple hecho de estar detrás de una persona para que te firme un poder para tú representarla y lograr una compensación, porque no necesariamente tú eres el indicado para esa persona, ¿no? Por más Total. que tú creas que eres el indicado, Total.
a lo mejor no, pues, ¿no? Y bueno, es algo que yo respeto muchísimo, no juzgo, pero bueno, yo en esa posición creo que no... No comulga. No actuaría de esa manera en ese caso, pues. Bueno, para los que se quejan de divorcios conflictivos, que tienen casos de divorcios conflictivos, mira la experiencia de Rodolfo que nos ha contado que ha sido, mira, hasta de ultratumba. Sí, yo creo que súper interesante y yo estaba, a mí me pegó. Pero yo creo que incluso uno cree que a veces aeronáutico es nada más el avión o un problema técnico y todo va mucho más allá. No, en cualquier aspecto. Tú estabas comentándolo y yo me imaginaba este problema del submarino que fue el Titanic y cuántas despachos de abogados hubiesen estado detrás de poder traerle o resolver un enigma, porque en realidad muy poco se puede saber o un poco se puede descifrar de qué ocurrió ahí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, y aquí ya vamos para terminar con el episodio de hoy, por ejemplo, este caso del avión de Malaysia Airlines, que desapareció y que nunca supieron nada. ¿Y qué hacen los familiares de las personas que desaparecieron en la nada y que no hay ningún tipo de evidencia física que pueda demostrar que no están o que sí están, pero se los tragó el mar o X? O sea, las miles de posibilidades, ¿no? Sí, que hay gente que trabaja en Search and Rescue que no han conseguido... Dross dice que ese avión nunca existió. Que la aerolínea no existe y que Malasia tampoco. Y que la Tierra es plana. No, yo no sé si ustedes han visto el documental de Netflix. Sí, yo lo vi. Bien interesante, inclusive hasta inverosímil, ¿no? O sea, las cosas que allí se dicen, yo digo, wow, pero, o sea, yo creo que esto no... Cosas increíbles, Sí, claro. realmente, ¿no? No, y es que es un tema además tan amplio que deja un espacio bastante grande para la imaginación. Es decir, todos podremos dar nuestra teoría en relación Claro, y a lo válida, que- y perfectamente válida. Totalmente. Porque mientras... Claro, es que no hay prueba de otra cosa. No hay prueba de otra Ninguna cosa. prueba va a rebatir. No hay una tu teoría. prueba en contrario. Exactamente. Correctamente. Bueno, de hecho, y hace poco se terminó una serie que fue inspirada en ese caso, que se llamó Manifesto, está en Netflix. Y La vi 2 capítulos Chamo, y me- yo pensé que Lost, No, esta mujer yo no sé si estaba... ustedes llegaron a ver Lost, la serie Lost, Sí, sí. había terminado con un final de locos Sí. bueno, esta es peor, ¿no? Porque hay tanta posibilidad en una situación como esta, de un avión que desaparece. ¿Qué pasaría si el avión aparece en unos años? ¿Qué respuesta le puedes dar a eso? Claro. Que será cuestión divina o una cuestión de casualidad, ¿no? Bueno, pero fíjate que aquí pasó un caso bien emblemático, creo que por ahí en los 80. De la médico. Exactamente, que la dieron por muerta, Sí. ¿no? Y la dieron por muerta y pues nada, y Apareció luego después. apareció Sí. y pues obviamente ya la persona estaba civilmente muerta. Creo que sigue civilmente muerta. Yo no sé, no recuerdo en Ella qué... está viva, Ella aún, sí, exactamente, Sí. pero civilmente creo que es identidad, no sé, o sea, Sí, porque- sí. Qué complicado, ¿no? Complicado. Darle como definir una situación que... De hecho, habían unos restos de un chihuire, de un animal. algo así, Sí, que creo que fue de allí donde nació la confusión. Sí, pues, ¿no? que estaban... Y ella fue enterrada con esos restos. Sí. Sí, pero no La vimos en estos días. Sí, estábamos viendo un programa bastante antiguo. Ok. El horóscopo de... Orángel y Orángel y los su 12 horóscopo. del horóscopo. Ajá. ¿Sabes cuál es? Pues claro, yo recuerdo de niño. No eres tan de Shakira, Rodolfo. Tenía como Rodolfo 8 sabe años, lo de bueno. Orángel, sabe lo de... No, lo que pasa es que tengo muy buena memoria. Ah, ok. Me acuerdo de casos que cuando tenía de 2 años casi. Ok. Bueno, mira, para mí ha sido muy especial este capítulo. Tuvimos un invitado de lujo. Sí, claro. Aprendimos muchas cosas que nos van a servir en la vida cotidiana y mucho de este podcast se trata sobre lo mismo. No olviden seguirnos en la Play. Abajo en la caja. Maite, Nosotros te, tenemos que- te hago los honores, Maite. Bueno, no olviden, primero que nada quería darles o cederle el paso a Rodolfo para que nos digas cuáles son tus redes sociales, que la gente pueda buscar y aprender un poco más acerca de la aeronáutica. Sí, bueno, mis redes sociales en Twitter y en Instagram, también en Threads y en TikTok, pero en todos publico lo mismo, no bailo, no hago nada parecido. Es Rodolfo Ruiz A. A de Alfa, todo corrido. Allí me pueden encontrar en LinkedIn también. Vamos a intentar ponerlo aquí. y mi página ellos web, puedan seguir. Mi página web www.rodolforuiza.com. Vale, Sencillo. perfecto. Muy Chévere, interesante. chévere. Muy interesante. Información de mucho interés. Y además, De hecho, que es un contenido de mucho valor que está en las redes Sí. de Rodolfo. Sí, sí, de verdad sí, que los de invito a verdad. que Gracias. A mí me chequen. gusta mucho.
Yo suelo chequearlo. Sobre Gracias. todo en las historias que también pone links que van a periódicos y Pueden chequear o pueden portales de interés. stalkear como Maite. Sí, como Maite, que ustedes te prefieran. stalkeó desde que inició la Ya cuenta va, de muchachos, Instagram. ese es mi trabajo. A mí me pagan por stalkear a la gente. No, mentira. Recuérdense que bueno, estamos acá para seguir entreteniéndolos. Esto fue La With Play, el contenido de Metajurídico. No olviden darle la campanita y darle seguir para poder seguir viendo más de nuestro contenido. Nos pueden seguir en las redes sociales como lawithpiso.org. Ahorita en todas las redes sociales. Ya estamos otra vez, ya nos unimos a Threads y la nos Ya no es soporta muy Twitter. bien. Ya no es Twitter. No, ya ahora no es Twitter. Nos tenemos que cambiar. Ya no es Twitter, sino es X. X. Sí, sí. X. Yo vi la ex. Yo vi el en logo, pero yo no vi sabía el que logo había y cambiado no el nombre. Sí. me parece otra cosa ese Es logo. extraño porque el dominio de la página... Ese Me por- recordó, me recordó mi pubertad ese logo, ¿sabes? Sí, coño. No sé de qué estaba Oh my hablando. God. pa. Aquí ya escalamos al otro nivel. Sí. El dominio de la página es Twitter aún. Ok. Pero bueno, el rebranding ahora es con X y yo me imagino que Elon quiere que todo esté dentro de, hablando de aeronáutica y cuestiones, dentro de lo que es SpaceX. Súper buena. Bueno, nos vemos en el próximo episodio.